Hace no mucho tiempo, unas cuantas semanas, el país fue sacudido con una noticia que realmente no esperaba. El presidente Álvaro Uribe Vélez vetaba el nombre de Óscar Iván Zuluaga para la presidencia de la República. Y eso cambió todo el escenario político del país, porque la gente estaba segura de que vendría ese candidato que marcaba muy alto en las encuestas, sin estar en las encuestas porque no estaba en la política, y no estaba en la política porque se había comprometido a un absurdo para quienes somos abogados, que era aprobar su inocencia en un enredo que habían montado en el Brasil, una revista ahí de divulgación del Brasil, una revista Cromos del Brasil. Había montado ese enredo. Entonces Óscar Iván Zuluaga se había retirado, vuelve, se hace la investigación sobre su nombre y termina en lo que nadie se hubiera imaginado. Y es que el Consejo Nacional Electoral, conformado por enemigos políticos de Óscar Iván Zuluaga, le dicen prácticamente por unanimidad, porque en realidad fue un voto en contra, porque el otro voto, el otro salvamento de voto, era para dar unas explicaciones todavía más favorables a Óscar Iván Zuluaga. Y ese, pues, Consejo Nacional Electoral le dice: usted no tiene nada que ver con este asunto, aquí no hay nada contra usted, absolución total. Cosa juzgada, no había nada que hacer, eso estaba clarísimo, pero alguien convence al presidente Uribe de que el fiscal tenía dudas y el procurador tenía dudas. Pues por supuesto no las tenían, pero se las estaban imaginando, y si las estuvieran, como el cuento del soldado que se tragó el huevito que tenía el pollo tarde piaste porque ya el problema había sido juzgado y re judicata pro veritate habetur. Pero en fin, el presidente tomó la determinación, Óscar Iván Zuluaga salió de la palestra, hubo una gran expectativa por ver cuál iba a ser su reacción, y le dio al país de nuevo una lección de magnanimidad, de ecuanimidad, de generosidad espiritual. Nadie esperaba eso, inclusive quienes somos amigos del doctor Óscar Iván Zuluaga no estábamos esperando una reacción así. Y dio pues ese ejemplo de grandeza de alma, y dijo que él volvía a hacer política en lo que fuera menester, en lo que lo necesitaran, y hoy el país sabe cuánto hubiera necesitado un candidato como Óscar Iván Zuluaga. Un candidato de la derecha que en América Latina ha sido casi una especie en vía de extinción, sometida a toda clase de presiones. Es que hay que recordar que América del Sur estuvo prácticamente en las manos del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo, con la excepción de Colombia. Colombia era el que mantenía la bandera de la derecha, de la democracia capitalista, y esa fue una hazaña política del presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien se le deben muchas. Y Colombia logró unos niveles de crecimiento sorprendentes, logró capotear la Gran Depresión del año 2008-2009, y las cosas marchaban muy bien, hasta que llegó en el 2010 la gran equivocación que cometimos todos. No hay que decir que la cometió el presidente Uribe, sino que la cometimos todos. Nos equivocamos con el personaje que traicionó la voluntad popular el mismo día en que se posesionó, y se dedicó pues a esta tarea de hacer dizque la paz con los asesinos de las FARC. Esa pues es una discusión que no nos lleva para ninguna parte. Pero ¿cuál es el resultado final de todo esto? Que Colombia, por primera vez en su historia, está ante la posibilidad de que la izquierda radical, la izquierda marxista-leninista, porque eso ténganlo bien presente, la izquierda marxista-leninista, la de la lucha de clases, la dictadura del proletariado, del materialismo histórico, se vaya a tomar el país.
Pero hay que ver cuáles son las condiciones en las que nos deja este gobierno, con unos problemas inmensos que queremos discutir precisamente con Oscar Iván Zuluaga. Probablemente los presentemos en desorden para cada uno, porque cada uno tendrá un esquema de ordenamiento de esta realidad dramática del pueblo colombiano, pero vamos con los hechos y vamos con lo que para nosotros es el primero y más grave de los fenómenos sociales y políticos que enfrenta el país, que tienen que ver mucho con su penosa realidad económica, como lo hemos demostrado tantas veces. El país está en manos del narcotráfico, sobre eso no nos engañemos. Vastas zonas del territorio nacional están dominadas por unos narcotraficantes que tienen distintos nombres y eso, pues, ¿qué nos da? Ni mucho ni poco. Que sean Bacrim, Clan del Golfo, los no sé qué diablos, las FARC, el ELN. Lo cierto es que no hay gobierno en una gran parte del país que está dominado por la droga y eso va a tener un costo infinito cuando los Estados Unidos digan, como van a decir muy pronto, que esto no va más. Y nos van a quitar todas las calificaciones que tenemos y nos van a quitar todas las ayudas y Colombia se va a mirar sospechosa para los Estados Unidos y para la comunidad internacional, simplemente porque está alimentando un mercado que le ha costado a los Estados Unidos en este año más de 50.000 muertos, lo que no le han costado todas las guerras que haya librado los Estados Unidos en los últimos, pues desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Todas las guerras sumadas no dan ese número de muertos que han causado los narcotraficantes colombianos en los Estados Unidos. Digan ustedes si los Estados Unidos va a seguir permitiendo esto. Aquí vamos a tener un problema endemoniado, que lo tenemos ya desde el punto de vista social. Esto es muy parecido a una guerra, porque a mucha gente la llevaron al convencimiento de que sembrar coca no era tan malo, pues tanto que el gobierno está declarando la permisividad de la siembra de coca en 3.8 hectáreas y por pareja son 7.6 hectáreas y en últimas pues son todas las hectáreas del mundo. Pararon las fumigaciones aéreas, paró la extinción de dominio, pararon todas las formas de combate contra el narcotráfico y esto se llenó de narcotráfico. Doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿qué decirle al próximo presidente, que lamentablemente no va a ser usted? ¿Qué demonios hacer con el problema del narcotráfico? ¿Eso cómo se va a manejar después de que se ha convertido en el fenómeno social que nunca habíamos tenido? Y es que son probablemente centenares de miles de familias colombianas que se fueron allá, a unas regiones donde dice el DANE no hay desempleo. Técnicamente no lo hay, porque está en 4.6 o 4.7, que es la dinámica necesaria en cualquier grupo humano. No hay desempleo y la gente entonces está feliz, el narcotráfico, y eso está protegido, y resulta que llegó el momento en que eso estalló. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días y empecemos el análisis por ese temita. Bueno, doctor Fernando Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para toda su audiencia en Colombia y en el mundo, que es muy, muy significativa. Pues después de esa introducción tan completa, difícil poder aportar elementos a un análisis tan preciso que usted siempre hace como un profundo conocedor de la realidad del país, porque le ha tocado vivirla, estudiarla, analizarla y hoy formar opinión, para que todos podamos tomar conciencia de lo que pasa hoy en Colombia en un momento tan crítico como usted lo describe de manera tan precisa. Lo primero, yo quiero recordar las decisiones que yo he tomado con todos los problemas a lo largo de este año. En materia de persecución y señalamiento judicial, al final yo he tenido una idea muy precisa y usted lo mencionaba con mucha claridad. Yo creo que aquí lo que está en juego es el país. Y hay que pensar es en el país, porque se nos salió de las manos y lo estamos perdiendo. Y frente a esa realidad, pues los temas personales pasan a un segundo plano y por eso mi actitud ha sido construir pensando en los problemas del país.
así el sacrificio haya sido muy grande, pero actúo así. Yo creo que tengo una gran responsabilidad por el liderazgo y porque no se le puede olvidar que con la ayuda de todos los que me escuchan logramos 7 millones de votos, con los cuales ganamos la elección presidencial, porque está absolutamente claro que nos la robaron y ya sabemos cómo. Todo. Con en todo aquel detalle. entonces teníamos unas ideas, pero hoy sí sabemos cómo fue. No. Entonces, frente a eso... Eso estaba claro para todo el mundo, sí, menos para usted. Menos para mí, que actué. Usted, pues no me vaya a regañar otra vez. Pero es que se lo merece. Okay. Es que usted fue el único que no se dio cuenta que ese día le robaron las elecciones. Entonces hablemos del tema del narcotráfico, que tiene unas... y como usted también lo ha resumido muy bien, el país está inundado de coca. Pero miremos qué pasa. Si uno mira la producción y las hectáreas, que pueden ser 200, 250 mil este año, nadie sabe en cuánto irá a estar ese termómetro, volvimos a la época de 1998, cuando se empezó la discusión del Plan Colombia. 1998 y estamos en el 2018. Es decir, perdimos 20 años. Después de 20 años, volvimos al nivel de producción y de área sembrada en el año 1998. Pero tenemos unos elementos mucho más delicados hoy. El primero, nos volvimos un país consumidor de coca. Hoy hay 1,5 millones de colombianos que consumen, que la han probado. ¿Y cuántos niños y jóvenes de ese Correcto. 1,5 millones? Que eso Pero, es lo peor. Entonces, lo que eso ha atrapado ese crecimiento del consumo es que se desarrolló el microtráfico. Un reciente estudio de Planeación Nacional miraba con mucha precisión, estudiadas, documentadas, 790 estructuras dedicadas al negocio del microtráfico. Hoy el microtráfico representa 0.8% del PIB. 0.8. En términos de millones de pesos es más o menos 6.5 billones de pesos. Una industria, un negocio brutal. ¿A quién está acabando? A nuestros jóvenes. ¿Cuál es la gran tragedia en las calles? ¿Dónde están posicionados los centros del microtráfico? No al lado de las escuelas, a la vuelta de la esquina. Entonces, y en los parques. Y en los parques. Entonces, imagínese un problema de esa magnitud, que usted lo dice, adquiere un estatus social enorme y que ha desatado nuevamente un problema muy serio en el mundo. Usted lo decía ahora. Por primera vez nuevamente en Estados Unidos el número de adictos en la calle volvió a crecer. En el año 2016, producto del incremento de la coca de Colombia. Y este año murieron, producto del narcotráfico, 52, 55 mil americanos, usted lo acaba de reseñar, gran parte nutridos con la coca que se produce en Colombia. Pero un tercer elemento que es aún más complejo, es que todo ese crecimiento del área cultivada y de la producción de coca, en términos de toneladas, se da cuando negocia el gobierno con las FARC, el famoso acuerdo. Entonces, el gran legado de ese acuerdo es un país inundado de coca. Pero ¿cómo le parece que no es solo un país inundado de coca, sino narcotráfico como delito político? Por Dios. Ese sí es un desafío gigantesco, porque ya no es solamente el que le tocó enfrentar a usted cuando era ministro del Interior del gobierno Uribe, que era erradicar y perseguir esas estructuras mafiosas y criminales, pero no había esta tragedia del consumo, del microtráfico y del narcotráfico de delito político. No se pueden extraditar, no se pueden tocar. Sus fortunas se van a lavar. Ya quedaron legalizadas y oficializadas. ¿Cómo le parece el desafío que le han dejado a la sociedad y al Estado colombiano? ¿Habrá un daño más grande que ese causado por la negociación entre el gobierno y las FARC? Y ese es el legado. Y entonces hoy tiene usted que en las zonas de concentración ya 2.500 de las FARC han abandonado. ¿Dónde están? En el narcotráfico. ¿Usted cree que se van a resignar a que les den un salario mínimo? ¿O que la cooperativa, ¿cómo se llama? De común, les va a girar cuánto cada mes si tienen el narcotráfico a su alrededor? Hoy, ¿de dónde salen los aviones con el narcotráfico? ¿Dónde están saliendo? ¿De la selva colombiana? No. ¿De dónde? De Cartagena. Charter a Europa. Charter a Europa. Ya no es la selva. Ya no es la selva, el lugar inhóspito donde todo se justificaba para la acción de la FARC.
doctor Londoño, eso es una magnitud de problema, porque los problemas pues no es solo ese hectariaje, claro, no, ¿qué ya encierra detrás de eso? ¿Cómo le parece lo que tenemos que enfrentar? Ese es el legado del gobierno Santos, de un país inundado de coca que nos ha llevado a esta situación dramática. 1.000 toneladas de coca nuevamente, 1.000 toneladas de coca a precios irrisorios para no hacer la realidad de los mercados, valen del orden de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones, ¿qué margen quiere ponerle utilidad a eso? ¿El 10, el 20, el 30? ¿Cómo va a competir el país así? ¿De dónde vas? ¿Usted cree que vamos a acabar el contrabando? ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? ¿De dónde se va a nutrir? Es otra consecuencia de la cocaína, el contrabando, que arruinó la industria colombiana. No es que le está haciendo competencia, no es que esto es grave, la arruinó, pero lo dijo la Andy pues claro, hace poquito. Pero si es que volvimos, es que ahí están las cifras, 1.000 toneladas valen 35.000 millones de dólares. Entonces, hombre, un problema de esa magnitud. Imagínense el desafío para la sociedad colombiana. Un ejército que no podía atacar. No, se acabó todo porque estaban negociando en las FARC que había que hacerlo. Y entonces nos Usted sabe que dice Naciones Unidas, ¿cuál es la principal causa para el crecimiento del área cultivada? Los acuerdos con las FARC. Porque era muy atractivo. Cultive ahora, llenémonos de esa realidad porque como nos van a legalizar. Fue un incentivo que creó las propias FARC en sus zonas. Eso fue un cuento, y ahora ¿quién la erradica? Cuando hay se que volvió volver a acciones conjuntas, pero con un problema de esa magnitud. Un problema social con centenares de miles de familias involucradas. Y de jóvenes. Por Dios. Y de Es que la tragedia del consumo en los jóvenes y el microtráfico es devastador, doctor Fernando. Y ahí están las pandillas y la inseguridad. ¿Cuánto lleva Medellín combatiendo esos grupos criminales que dejó el narcotráfico de Pablo Escobar? A ver, ¿no? Pues, ¿30 años? Sí. Y se forman y se forman y se forman generaciones y generaciones alrededor de eso. Y ahora tenemos que volver a arrancar. Lo que se había logrado en el gobierno Uribe, no, eso se perdió. ¿Para qué? Es como si no existiera. ¿Qué tal la costa del Pacífico? ¿Qué tal el Catatumbo? ¿Qué tal Arauca? Tumaco. Por eso, Tumaco. Entonces, Sí. claro, el diagnóstico no es que no, que aumentó el área sembrada. Ese es un problemita. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué nos dejan? Entonces, esa es la profundidad de un país inundado de coca. Y eso nos va imponiendo el reto que significa, para estas ideas que hemos defendido, ganar la presidencia de Colombia. Porque esa vergüenza no la podemos soportar. Y no vamos a aceptar que el debate sea legalice. Pues no, la solución entonces legalice. No, momentico. Esto es devastador. ¿Cuánto se demora el gobierno de los Estados Unidos en imponerle una sanción a Colombia o en declararla, ponerla en la lista de los países que no cumplen sus obligaciones en la lucha contra la coca? ¿Cuánto se Podrá demora? ser muy rápido porque ¿cuánto demora la certificación de las áreas sembradas en el 2017 que va a crecer frente al 2016? 31 de diciembre. Bueno. Le toman la foto a Colombia. Aérea. Le toman la foto y es que parecería que no nos hubieran advertido. Se lo dijo el presidente Trump personalmente al presidente Santos allá en la Casa Blanca. Mandaron después a Mike Pence para que se los dijera aquí. Lo dijeron los congresistas americanos, lo dijeron allá. Volvieron a repetirlo recientemente desde la Secretaría de Estado. ¿Cuántas veces lo han dicho? ¿Cuántas veces lo han advertido? Se fue para los Estados Unidos el general Oscar Coca Naranjo y volvió diciendo que nos daban un compás de espera. ¿Cuál compás de espera? Si erradicación no puede haber, porque esto se volvió un problema de orden social, de una guerra civil. Vaya toque esa coca, eso es una guerra civil. Y la coca ahora ya no está como estaba en nuestra época, en lo profundo de la selva, donde uno iba a fumigar y allá no había sino micos y culebras. Ahora está en las orillas de las carreteras, está en las orillas de las ciudades, de los pueblos. Toda esa costa del Pacífico está llena de coca. Y ya empezó la guerra porque entre bandidos... Es que la gravedad del mensaje, narcotráfico, delito político. ¿Usted recuerda en la discusión del plebiscito?
Uno que le decía a los extranjeros, decía muy bien, 17 presidentes apoyando el acuerdo con las FARC. ¿Alguno de ellos se atrevería a llevar a su país que el narcotráfico fuera considerado delito político? Ninguno, ninguno, lo tumban. Pero en Colombia sí había que apoyarlo. En Colombia sí había que apoyarlo. Entonces, ¿a quién le queda el problemita? A las FARC. Las FARC negoció, qué maravilla esas concesiones. ¿A quién le dan el problemita al narcotráfico? Bueno, y en el mismo tiempo, par y paso con esta tragedia que usted describe y que es sencillamente dramática, se desarrollaba otra. Y es que el señor presidente Santos, con su pandilla de la Mesa de Unidad Nacional, resolvieron gastar y gastar y gastar. Y nos metieron un endeudamiento igual a todo el que se había contratado hasta cuando usted fue el ministro. Desde Simón Bolívar hasta usted como ministro o hasta el presidente Uribe como presidente, se había endeudado el país en una determinada cantidad y se nos montó otra cantidad encima, y eso pueden ser 40.000 millones de dólares, y si mis cuentas están bien, el servicio de la deuda en el país al año está en 52 billones de pesos. 52 billones de pesos para servir la deuda. El endeudamiento es gigantesco. Nos llovió del cielo un regalo infinito, pues que ha debido ser la gran economía del país, para darle un giro al país en tantos factores de equilibrio social y de desarrollo que necesita, que fue la bonanza petrolera, y resulta que no quedó ni un solo dólar. Doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿qué vamos a hacer con un endeudamiento que ya monta entre endeudamiento interno y externo cerca de 500 billones de pesos? Dígame eso, ¿cómo se maneja? ¿Usted qué sabe manejar deudas? Bueno, lo primero es decir lo siguiente. Lo más grave de ese endeudamiento es que se da en el gobierno que manejó la mayor bonanza económica en la historia del país. Lo que el gobierno recibió por bonanza petrolera, el gobierno Santos, son cerca de 12 puntos del PIB. No hay antecedentes de una riqueza de esa magnitud. Entonces uno dice, el gobierno de mayor nivel de ingresos y de recursos es el gobierno que entrega al país con el más alto endeudamiento. Pero hay un antecedente. Usted recuerda un artículo que yo saqué el año pasado, donde decía es que Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda es el ministro que mayor endeudamiento como ministro de Hacienda ha tenido en la historia del país. Ya veníamos con ese precedente. Ahora lo supera a él como presidente. O sea que su antecedente es ese. ¿Usted sabe lo que es endeudar el país? 10 puntos del PIB adicional a una renta y a una riqueza como la que tuvimos. ¿Habrá mayor prueba de ineptitud? O de mala fe. ¿Qué cosa o de mala fe. Entonces, imagínese a la que hemos llegado, la cifra eso suya fue es absoluta clara en servicio de deuda, pero son 10 puntos del PIB. Eso fue de 10 puntos del PIB que nos va a costar sangre. De inexpertos, de tontos o de ladrones. A ver, pero de todas maneras, sea lo uno, sea lo otro, esa plata va a costar sangre. Y eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno responsable? Lo primero es llegar y evitar que eso siga creciendo. Para solucionar un problema, lo primero es frenar para que no siga creciendo. Es insostenible, ¿correcto? Entonces hay que frenarlo. La deuda no puede crecer más. Y eso implica un ejercicio muy serio, en primer lugar, de austeridad en el gasto público, en el derroche, en las nóminas. El gobierno Santos ha sido, bueno, no hay cómo ni calificarlo. Usted recuerda que en la campaña del 2014, la sola mermelada, hablábamos de cerca de 2.4 billones de pesos, que en aquel entonces hizo una denuncia pública el senador Ernesto Macías. Que usted con todos los documentado. Datos. Documentado. Uno a uno. Senador por senador. Como para empezar, la explosión burocrática. Este gobierno ha creado, pues, yo no sé, yo creo que más de 15.000, entiendo, cargos públicos nuevos, con nuevas entidades. ¿Y cuántos contratos? Ah, no, eso sí no lo determina nadie. Bueno. Porque eso no hay ni contabilidad para eso. Entonces, más todos estos escándalos de corrupción que han salido a la luz pública con total... ¿Qué opina lo del SENA? ¿Qué? Del SENA estamos hablando de 800.000 millones. ¿Usted sabe cuánto de la cobertura universal en formación técnica tecnológica que yo había propuesto en el 2014 para 300.000 bachilleres de Colombia? 2.5 billones. Entonces,
Claro, el país tiene una insensatez en el manejo burocrático, como nunca antes, que ha llevado a este descalabro económico. Entonces, quien llegue tiene que frenar ese crecimiento de la deuda. Esto sin hablar de la presión del acuerdo con las FARC, que obliga a invertir cerca de 2 puntos del PIB cada año para poder satisfacer esas necesidades de acuerdo de las FARC. Algo que hay que modificar si ganamos nosotros la elección presidencial, nuestras ideas. Eso es insostenible. ¿Cómo así que aquí entonces solo va a haber plata para las FARC y para poder atender sus requerimientos y caprichos? Que porque hay que cumplir y como está en la Constitución y está consagrado que es política de Estado. Porque así quedó y la Corte lo ratificó durante los próximos 3 periodos de gobierno. Entonces el país está hipotecado. Entonces es un laberinto muy complejo que implica una gran dosis de carácter, de firmeza, para poder organizar las finanzas públicas, en primer lugar, evitando que siga creciendo la deuda y generando una senda de confianza para que en un periodo razonable se pueda empezar a ver un cambio en esa tendencia que pues un país endeudado es un país sin margen de maniobra, porque lo primero que tiene que hacer es destinar la plata para pagar la deuda. Entonces se sacrifica la inversión social, se sacrifica la competitividad del país, las posibilidades de que sea un país próspero, desarrollado, se termina un país pagando deuda. Las obras de infraestructura, a pagar deuda, a pagar y a pagar. Y eso trae unas consecuencias en el orden interno y usted tiene que contar con una economía en una contracción brutal. Los bancos van teniendo una cartera que ya no pueden morosa. Ocultar, una cartera morosa que ya no pueden ocultar, y esto pues está disparado en todos los aspectos. Hablaremos después del efecto social que eso tiene. Pensemos solamente en el efecto económico, porque además sucede que el narcotráfico, como lo hemos dicho y usted lo ha explicado, produce el contrabando. Y el contrabando derrota a las industrias establecidas normalmente, y especialmente a las medianas y a las pequeñas. Usted sabe lo que significa para un país perder la mediana y la pequeña industria. ¿Por qué no nos habla de ese tema? Empecemos con el endeudamiento. El último estudio de estabilidad financiera del Banco de la República muestra que en promedio los hogares hoy el 35% de sus ingresos para pagar las deudas. Si el otro 30% se le va pagando un arriendo, ¿qué queda? Nada. ¿Cuál es el margen de maniobra cuando un país tiene un crecimiento otra vez mediocre? Por Dios. Otro legado, Santos. Primero, la coca. Ya habla usted de la corrupción. ¿Pero qué opina este legado? Una economía mediocre. Nos batimos en la década de los 90, en la década del 2000, hasta que llegó el gobierno Uribe, que era una economía que hacíamos fiestas y crecía al 3%. Ese era el crecimiento potencial de la economía colombiana. En el gobierno Uribe logramos llevar ese crecimiento posible de la economía a una cifra cercana al 5%, un gran logro. En muy poco tiempo dejamos una economía con posibilidades de crecer al 5%, sin hacer mucho, con sentido común. Hoy volvimos al 3%, y por eso la economía no es capaz de crecer más. Ese 1.5% de crecimiento de una economía mediocre, ni siquiera el crecimiento de la población. Claro. Vamos a perder crecimiento per cápita. Eso es un desastre, eso es un fracaso enorme. ¿Cómo vamos a perder el terreno ganado? ¿Qué es lo que le está ocurriendo al país? Entonces eso se traduce pues obviamente en una debilidad muy grande en lo que es el ingreso y la capacidad de consumo de los hogares. Y los hogares no tienen más cómo endeudarse. Entonces es un tema donde la cartera hoy crece muy por debajo del 10%. Con una inflación del 4%, es un crecimiento que no le permite al país una gran dinámica porque no hay cómo pagar esos recursos. Y entonces ahora vieron el tema de la pequeña y de la mediana empresa, en un país que el 95% del empleo lo genera la pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es el incentivo? Si tiene una economía postrada, si no hay demanda. Es decir, es que si le viene una competencia subvencionada por el contrabando que está liquidada. Entonces, ¿cómo le parece el cálculo para que los oyentes tengan una referencia?
¿Por qué crecía la economía en el gobierno Uribe al 5%? Crecía porque la inversión en términos reales cada año crecía entre un 10 y un 12%, a 2 dígitos. Entonces, la inversión era un motor de expansión de la economía, ¿correcto? Claro. Como tiene que ser. Tiene que ser. Claro. Y por el otro lado, el consumo en los hogares. Entonces los hogares y las familias tenían platica en el bolsillo, mejoraron su poder de compra. Y ese consumo en los hogares crecía al 3% cada año. Entonces la suma de esos dos factores, que explica el 80% del crecimiento de una economía, empujaban el bienestar. Los hogares estaban mejor porque tenían más plata y las empresas invertían más empleo, pagaban más impuestos. O sea, había un circuito económico que funcionaba. Círculo virtuoso. Un círculo virtuoso, esa es la palabra. ¿Qué pasa hoy? ¿Sabe cómo crece la inversión? 2%. 2%. ¿Y cuánto crece el consumo de los hogares? 1%. Entonces, ¿usted qué puede esperar? ¿Producir para quién? ¿Producir para qué? Si no hay mercado. Un IVA del 19%, se subió 3 puntos este año. Váyase usted al comercio de todos estos pobres pueblos en Colombia, para no hablar de las ciudades. Por primera vez muchos comerciantes el sábado que estuve en el occidente de Caldas me decían, por primera vez tuve que endeudarme para poder comprar la poquita mercancía. Porque fue tal la contracción en el consumo, la afectación por esos puntos del IVA, que eso ayudó a desincentivar el crecimiento de la economía. Entonces estamos en el peor de los mundos. Deuda creciendo. El déficit fiscal arriba. Y la economía con un crecimiento mediocre. ¿Qué puede esperar usted? Pues claro, que baja el ingreso per cápita, que va a aumentar la pobreza, que no mejora el bienestar. Entonces hay que hacer un pequeño y mediano empresario. ¿Cuál es el incentivo? Ese es un tema serísimo. Entonces, claro, un nuevo gobierno tiene que rescatar la inversión y tiene que rescatar el consumo. Y lo primero que tiene que hacer, que usted lo recuerda con mucha sabiduría porque le tocó practicarlo, es que lo primero que tiene que hacer un gobierno para recuperar la economía es recuperar y generar confianza. Porque si usted no confía en un gobierno como ocurre hoy, ahí no hay nada que hacer. ¿Para qué? ¿Para que roben la plata? ¿Para esa negociación con las FARC? ¿Para qué? El país, lo primero que necesita un nuevo gobierno es recuperar la confianza, el estado de ánimo, para tomar unas decisiones de fondo que estimulen la inversión, que permitan estimular el crecimiento del consumo, y por esa vía empieza una recuperación de la economía, y empiezan a mejorar los ingresos del Estado, y empieza a mejorar y a disminuir la proporción de la deuda. Entonces así sí funciona. Y eso hace que una economía nuevamente, como ocurrió en la época del gobierno Uribe, pues tenga una dinámica que le genera un verdadero bienestar. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que pensar para poder tomar decisiones y acciones y propuestas que consulten la precaria condición económica que hoy tiene la economía colombiana y que está en un momento muy difícil. Está muy poco de perder grado de inversión. Una mala señal en eso, doctor Londoño, y nos quedamos sin grado de inversión. Pero estamos a nada. Un gobernante que no genere confianza, que no inspire unas políticas públicas que tengan sentido, que construya lo que se construyó en la época del gobierno Uribe, puede afectar muchísimo. Y quién sabe si lleguemos allá. Pero a ver, usted ha hecho el análisis de dos de los elementos, de los componentes esenciales de un circuito económico. El sector externo lo mencionamos después. Usted ha hablado de las familias y de las empresas, pero no ha hablado del tercer factor, que es el Estado. Y alcancé a oír hablar del déficit fiscal, porque sí están muy mal las familias y las empresas, pero el Estado está bien, tiene capacidad de hacer movimientos económicos interesantes. ¿Cuál es la situación fiscal del país? Lamentablemente hoy ni el Estado ayuda a empujar la economía, porque no tiene plata. Está copado desde el punto de vista de deuda y el déficit fiscal está en su techo. Hoy hay un problema es de caja, doctor Londoño. Hoy el problema fiscal puede llevar a tener un serio problema de caja. La venta de Isagen ¿fue para qué? ¿En qué se fue esa plata? En financiar la caja. Perdimos un activo tan valioso para cubrir un hueco.
en la caja, en el PIG, en el flujo de fondos de la nación. En eso se fue la plata. Por eso no se encuentra dónde está. Es que era para tapar el hueco en la caja. Entonces, el problema de un país altamente endeudado y un país que tiene ese nivel de déficit, ¿cuál es? Pues tiene un problema serio de caja. Entonces, aquí hay que empezar con un elemento que ya mencionamos, porque siempre se habla que es que los impuestos, no, que aquí lo primero hay que restituir la confianza y hay que hacer una política de austeridad muy seria que muestre que el gobierno hace un esfuerzo. Y yo creo que esa política de austeridad por lo menos tiene que representar medio punto del PIB, de entrada. Pero ¿cuánto está gastando el Estado hoy? ¿Cuánto significa el papel del Estado dentro de ese triple componente 1% de la economía? es el crecimiento del gasto público. El crecimiento. Pero ¿cuánto representa Eso, el PIB esto total está por debajo del Estado? PIB. Eso le puede dar, si esto es por ahí el 15%, puede representar en explicar el crecimiento de la economía, el gasto público. Claro, no, pero voy a esto. ¿Cuánto? A ver, le planteo la pregunta de otra manera. ¿Cuánto vale el gasto público para el año 2018? Entre gasto de inversión y gasto de funcionamiento, entre gasto total. ¿Cuál es el presupuesto? Digamos, ¿Qué dice el presupuesto? ¿Cuánto es? El único gasto que le sirve al crecimiento y a la economía es el de inversión productiva. Claro, pero el gasto total, ¿cuánto es? Para que después hoy el hagamos presupuesto la está en cuánto, en 240 billones. 245, sí, 242, 245 billones. Correcto. Y de eso, servicio de la deuda, 52. 55, pensiones, ¿cuánto es? 40, 42. Entonces estamos en y 100. Y transferencias 45. 150. Entonces, ¿qué queda? Entonces queda muy poquito, porque de ese gasto hay una gran parte que es la nómina, que no está incluido ahí. Por ahora estamos en transferencias. Claro. Entonces el margen de maniobra, el presupuesto total de inversión no superaba los 55 billones, pero no toda la inversión tiene impacto en el crecimiento de la economía, porque mucha de esa inversión, por ejemplo, puede esconder contratos de prestación de servicios, claro, que los llevan a inversión. Claro. ¿Y eso en qué estimula la productividad de la economía? En nada. La inversión promedio que hicimos en el gobierno Uribe, aún con tanta austeridad, la menor fue 1,4 del PIB. Hoy la inversión, la máxima es 1,2 del PIB. Y ha habido unas épocas de bonanza muy importantes. Entonces se perdió la inversión pública como una dinámica para empujar el crecimiento. Pero sigamos con nuestra cuenta, 245 billones de presupuesto. ¿Y cuánto aspira el Estado a recaudar, atender de recaudación tributaria? Este año van a ser como 124, 125, es decir, la con mitad. El incremento del IVA al 19. Es decir, la mitad. El resto es... A ver, unos ingresos que pueden producirle los bienes de capital del Estado, que son muy Ecopetrol. Poquito, y lo fundamental, las utilidades de Ecopetrol, que este año son cero. Bueno, muy bien. No le puede transferir. El muy año bien. entrante esperan que le transfiera 2 billones. Muy bien, entonces son 125 billones que los va a tapar como más endeudamiento. Tiene que tener, el problema es ese. Más para endeudamiento. Poder, necesita deuda. Y entonces. Pues por eso hay que contraer el gasto. No hay más remedio. Pues pero tiene que empezar en una cifra razonable, porque si no puede empujar una recesión. Si no crece la inversión, si no crece el consumo de los hogares, si el Estado comprime todo el gasto, ¿qué va a significar? La economía se paraliza, puede entrar en una recesión muy severa. Pues es que ya tenemos síntomas de recesión. Claro, hay un debilitamiento de la economía y hemos estado en la cuerda floja, porque la economía no avanza. Muy bien, entonces, ni familias, ni empresas, ni gobierno. Ni gobierno. Hoy estamos en el peor de los mundos y altamente endeudados. Muy bien, ni gobierno. Y la demanda externa no es suficiente. Entonces tenemos el factor resto del mundo. El factor resto del mundo, ¿qué interés tiene en este momento por venir a invertir en Colombia con inversión genuina y para crear fuentes de ingreso para todos los colombianos? Con tasas del 70% de tributación. A ver, nada. ¿Cuál es el estímulo? Nada. Estamos compitiendo contra Estados Unidos, que la quiere bajar al 15%. ¿Cómo le parece? Con Perú o con México, que están 20, 25 puntos por debajo. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Por eso. Y con un país que ofrece unas incertidumbres enormes,
con lo que significa hoy el panorama político y lo que pues es y lo que se puede ver con las próximas elecciones. Un viraje hacia la izquierda que espantaría, terminaría de espantar lo que le pueda llegar al país. Ni hablemos de eso por ahora. Pero está existiendo hoy. Sí, claro. Se habla de 7.000 contribuyentes que se han ido a fijar su residencia fiscal fuera de Colombia. Me dicen que en Panamá solamente hay 7.000. Bueno, entonces estoy bajito de cuentas. Sí. Póngale pues por lo menos 10.000. Sí. Entonces, ¿cuánto representa cada uno? ¿Qué quiere dar? ¿2 millones de dólares por cada uno? Pongo una cifra baja. El de 2 millones de dólares no tiene ni con qué ir a Panamá. Pero póngalo bajo para que el oyente entienda la magnitud. Si fueran 2 millones de dólares, serían por lo menos 20.000 millones de dólares afuera que no están produciendo acá. Claro. De entrada. Claro. De colombianos que han hecho su patrimonio en el país y que hoy están preocupados con lo que nos está dejando el gobierno Santos y que buscan alternativas para poder proteger su patrimonio. Pero encima el señor Trump hace una verdadera revolución tributaria que le vaya a resultar de una manera o de otra no es el tema de esta conversación, es que la va a hacer. Y ya la aprobaron Senado y Cámara en los Estados Unidos y va a bajar la tributación al 20% de las grandes empresas y va a bajar la tributación del americano medio que va a tener unos $12,000 anuales en el bolsillo para hacer más gasto y para estimular el consumo y por supuesto la inversión también, la industria también. Entonces, ¿qué capitales son los que van a venir aquí? Imagínese para competir así. Hágame el favor. Yo creo que, por ejemplo, Colombia está en mora y debería ser una prioridad el tema, por ejemplo, ahí para buscar una reducción en los costos de tributación, el tema de los bienes de capital, que sería una medida para el país de fondo, que estimularía una gran... A ver, ¿en qué consiste? Explíqueselo a los oyentes. Hoy un colombiano o una empresa pequeña, mediana o grande, compra un bien de capital, una máquina, un equipo. Entonces le vale 100 pesos más 19% de IVA. Ese IVA es mayor costo del bien de capital. Claro. ¿Cuál debería ser la propuesta? Que ese IVA no sea costo, sino que se pueda descontar del pago del IVA. Entonces ahí bajaría en 19% el costo de la maquinaria y equipo. Eso tiene un impacto fiscal de 8 billones de pesos, pero se recupera muy rápido porque eso sí mejora la productividad y la competitividad del país. Eso sí dispara a un país que vuelve a equiparse en bienes de capital para producir de manera más competitiva, para poder ampliar una frontera productiva. Es un estímulo a la pequeña y a la mediana empresa, a la industrialización en general. Esa es una medida que en mi concepto se vuelve prioritaria en las condiciones actuales del país. ¿Qué era lo que teníamos? Lo que usted manejaba eso. Nosotros teníamos un incentivo a la inversión en maquinaria y en equipos, pero esta puede ser mucho más de fondo para el momento que vive el país y recuperar. Es que una inversión creciendo a 2 puntos en términos reales cada año es mediocre. No podemos crecer al 5 si no hay inversión. No podemos crecer al 5, necesitamos una explosión de inversión, como ocurrió en el gobierno del presidente Uribe, cuando la inversión pasó del 15% del PIB al 26% del PIB. La inversión tenemos que llevarla a 32% del PIB y 35% en una segunda fase. Si queremos darle un cambio drástico al país, hacer una transformación productiva evidente, generar nuevas posibilidades de industrialización. Este país necesita una agenda de industrialización, doctor Londoño. Es que el empleo formal en un país lo genera la industria. Pero claro. El empleo formal, con contratos a término indefinido, con mejoras en remuneración permanentes en función de la productividad. Este país necesita una agenda de industrialización, donde hayan pequeños, medianos y grandes, la necesita. Esa debería ser la gran preocupación de un gobierno. ¿Cuáles son los 20 proyectos que este país tiene que hacer? Y volcarse a buscarlos para desarrollarlos. Porque el país no puede renunciar a lo que tuvo. Y hay posibilidades en muchas áreas de investigación y desarrollo, de biotecnología, desde el punto de vista agroindustrial, desde el punto de vista del medio ambiente. Hoy el concepto de industria es mucho más amplio, para no hablar pues de los desarrollos de otros sectores como el turístico y demás. Pero hay temas que el país debería acometer y ese tipo de incentivos pues mejoran drásticamente las posibilidades de competitividad del país. Es que mire que el país tiene
entre sus posibilidades nada menos que esta. El mundo está empezando a enfrentar unas condiciones muy cercanas a la hambruna en muchos territorios. Hay casos pues dramáticos como el caso de Yemen o como el caso de Venezuela, pero en general el mundo se está aproximando a una necesidad urgente, dramática de comida. Y Colombia tiene unas posibilidades de desarrollo agrícola gigantescas, sin tocar un árbol. Al contrario, eso es compatible con un plan de reforestación gigantesco. Pero usted toma la altillanura, por ejemplo, que no es sino 12 veces el valle geográfico del Cauca, que está listo para tratar y está listo para producir. Usted toma la mojana sucreña, la mojana bolivarense, usted toma toda esa mojana y resulta que la mojana es la tierra de mayor profundidad en su capa vegetal del mundo. Entonces Colombia podría tener unos planes de desarrollo agrícola y agroindustrial sencillamente colosales. ¿No le parece el desarrollo del Casanare? Que con unas 3 vías usted está en la costa Caribe, sin tener que pasar por Bogotá ni atravesar nada. Una cosa muy impresionante. Claro. Pero muy impresionante. Por eso. Y con unas tierras extensísimas, con agua, con unas reservas y unos recursos. Pero las zonas no inundables, porque es la altillanura, correcto. Eso no se inunda. Esos son tratables con un poco de tecnología. El Cerrado brasilero lo demostró y la altillanura ya lo demostró. Ya hay unos empresarios colombianos que se anticiparon y tienen 30, 40 o 50 mil hectáreas de maíz y de soya sembradas ya con unos rendimientos sencillamente fabulosos. ¿Qué tal Colombia acometer un programa de desarrollo agroindustrial, pero en grande escala? Así es. Un programa de pensarse así. Un programa de tienen cabida todos, gigantesco. Pequeños, medianos y grandes. Claro. Porque es que una de las grandes amenazas a la izquierda es la pauperización. Entonces es un discurso de enfrentar a ricos con pobres. Eso es lo que está en juego para el país en las elecciones del año entrante. Y renunciar a eso. Eso está demostrado. El problema no es asignar tierra, porque la tierra demanda capital. La tierra demanda tecnología, investigación, comercialización, infraestructura, distritos de riego. Claro, y entonces la fórmula que usted encuentra en los acuerdos con las FARC es de crear empresas familiares y comunitarias. Pauperizar al país. Y quitarle 3 millones de hectáreas al sector productivo del país. 3 millones de hectáreas y tendremos si acaso 7. Es decir, nos van a quitar el 40% del hectareaje productivo para entregarlo a empresitas familiares y comunitarias. Pero el suicidio. Así es como un país lo llevan a la izquierda. Con esos modelos. Es lo que hay detrás del acuerdo con las FARC. Esto, lo que está en juego es demasiado para el país. Nunca habíamos visto tanto debilitamiento de la democracia. Hay una encuesta famosa que hace cada año una entidad que se llama Latinobarómetro en América Latina. El respaldo de la sociedad a la democracia creció en el gobierno Uribe. En el 2010 estaba bordeando el 60% de los ciudadanos creían en la democracia como sistema de gobierno. Un logro gigantesco para Colombia. Hoy estamos nuevamente en niveles inferiores al 50%. Es decir, Santos deja un país donde los ciudadanos creen menos en la democracia, con tantas trampas, pues es que lo que con esa burla. Por eso lo que sorprende es que haya tantos que crean en eso. No, pero usted sabe lo que es perder en un gobierno más de 10 puntos de credibilidad en la democracia como sistema. Pues eso es abrir las puertas al comunismo, al socialismo, a lo que significa un gobierno como el de Venezuela. Eso es lo que está en juego en las elecciones del 2018. Y ese es el legado que entrega Santos. País inundado de coca, una economía mediocre, un país endeudado como nunca antes, un país con las instituciones débiles, con una desconfianza ciudadana, una corrupción que ha acabado la fortaleza de muchas instituciones. Eso es un legado pavoroso. Y eso es lo que tenemos que jugarnos a fondo quienes creemos en valores democráticos fundamentales para que en un país haya progreso, bienestar y haya libertades. Para no hablar del tema de la justicia, en el que usted pues es todo un experto, el desafío y el reto que enfrenta nuestro país. Usted debía ser el presidente de la República en estos momentos y a usted le ha debido tocar la bonanza petrolera, petróleo a $100, que le produjo unos ingresos al país sencillamente descomunales.
12 puntos del PIB. Bueno, usted había prometido en la campaña unos desarrollos de carácter social en lo que para mí es fundamental y para cualquiera es fundamental, porque uno se pone a mirar en el milagro de Corea y de Singapur. ¿Y cuál milagro? Que dedicaron todos los recursos al desarrollo, pero en primerísimo lugar al desarrollo social a través de la educación. Así es. Y usted tenía un programa descomunal de educación que lo presentó y que se hundió, el día que se hundió la campaña suya, se hundió eso. ¿Qué hubiera hecho usted con esos ingresos del petróleo, ingresos adicionales en materia de desarrollo social y especialmente en materia de educación? Usted lo cita de una manera muy oportuna. Yo planteé en el 2014 y hoy sigue siendo igualito. La base de la transformación de nuestra sociedad está en la educación. De cualquiera sociedad. ¿Por qué Uruguay tiene el índice de corrupción más bajo con Chile en América Latina? Por los niveles educacionales. Porque en el Uruguay, desde 1930, la universidad es de acceso universal. Sencillamente eso, doctor Londoño, la informalidad, el contrabando, la corrupción. ¿Cuál es el primer componente para poderlo enfrentar? Educar. Es que cuando no hay ni siquiera la oportunidad de educarse, tengo que ir al rebusque. Eso es lo que hemos construido en este país y en esta sociedad, que ni siquiera logró alcanzar la jornada completa. Es decir, quitarle a los jóvenes a la calle porque lo primero es tenerlos estudiando. Y para eso tiene que haber plata. Para eso era una bonanza. Para eso tiene que priorizarse. Y alimentar bien a los jóvenes, y alimentarlos bien desde que nacen. Todo ese programa de su primera etapa de la vida de infancia pues tiene que tener unas garantías y en eso no puede haber coberturas parciales. Hay que hacerlo en cobertura universal. ¿Cuál era el costo de ese proyecto suyo? Yo siempre hablé de 2 puntos del PIB. Eso no es nada. Nada. 2 puntos del PIB, ahí se justifica cualquier esfuerzo de la sociedad. Doctor Londoño, esos países europeos se han gastado una generación. En la literatura universal una generación son 30 años. Ortega hablaba de 20, ¿no? Pero bueno. Listo, 20. No. Pero un resultado en educación usted lo empieza a ver desde el primer año. No es que tenga que esperar 20. ¿Usted se imagina este país si los 300.000 bachilleres que hoy no tienen ninguna oportunidad de ingresar a una universidad, a una formación técnica tecnológica, entrar en una formación técnica tecnológica de altísima calidad en el SENA? Todos sin excepción. Un Estado luchando por sus jóvenes. Un Estado obligando a los padres de familia a asumir una responsabilidad compartida y donde hay un joven en la calle llego como Estado pero me lo llevo para el aula. A eso sí transforma una sociedad. Pero un Estado preocupado en las FARC solamente, los grandes violadores de menores, los grandes abusadores sexuales. Hoy un país donde su principal fuente de violencia es la violencia interfamiliar, por el respeto a la mujer y a los niños. No, si este país no lo educamos, doctor Londoño, no hay nada que hacer. Y nos cogió el tiempo y formamos una generación que hoy es informal, que la capturó el narcotráfico, porque no hay cómo luchar contra ellos. Doctor Londoño, en el Catatumbo tenemos todavía tasas de analfabetismo del 30%. Pues, ¿qué vamos a hacer, hombre? Un joven, una vez ingresa a una estructura criminal o mafiosa, ¿quién lo recupera? A ver. Nadie. Pero un Estado indolente. Entonces, eso duele. Yo creo que sigue siendo la gran prioridad del país. Este país se transforma desde la educación, pero con elementos contundentes, no el discurso de la educación como política de Estado. No, señor. ¿Cuánto costaba la alimentación que yo había propuesto en la campaña? En aquel entonces 5 billones. Hoy puede valer 6, 7 billones. Eso no reactiva el sector agropecuario. ¿Usted se imagina crear una demanda de alimentos para alimentar a nuestros jóvenes estudiantes? No reactiva eso el sector agropecuario, lo transforma. Entonces, ¿cómo le parece desde la educación transformando el sector agropecuario? Porque crea una demanda. ¿Cuál fue la gran fuente de crecimiento del café en el Brasil? No fue el consumo interno. ¿Y cómo lo hicieron? Desarrollaron toda una dieta alimenticia alrededor del café en las escuelas. Y así a Brasil, cuando le cambió el panorama del café, cuando creció el consumo interno, de una manera exagerada. Entonces, imagínese eso. Una política de Estado hablando, pero no con estas estructuras que opina esta vergüenza, los programas de alimentación escolar, esa red de corrupción. Bueno, eso ya llega a unos niveles. La comida de los niños. Claro. Entonces, pero si un Estado no tiene esa decisión, entonces un presidente que dedicó sus 8 años a negociar con las FARC, ¿qué le va a interesar esos temas?
para eso necesita un líder pero que esté en la calle, que esté en las regiones, que vea que eso es la prioridad, que entienda que eso es lo que hay que lograr, que eso es lo que... es que eso sí es la agenda que el país necesita y así mueve usted un país. Pero cuando vieron que el proyecto suyo calaba en la mente de la gente... Porque ganó la primera vuelta. Pero claro. Entonces dijeron que iban a hacer lo que usted dijo que iba a hacer. ¿Cuánto hicieron en esa materia? Nada. Lo de Bogotá fue un fracaso. A Bogotá le dijeron que le iban a dar como 600.000 millones a plata de perdió, porque es que el déficit fiscal no da maniobra. Eso se aplazó. Eso se aplazó. Se aplazó. Ciudades como Bogotá fue una ilusión. Pues que así esto no funciona. Entonces el horario integral de los niños... A un ritmo muy lento. Yo no tengo pues los datos de seguimiento a las cifras de hoy, pero es un programa que es que no se conoce. Claro, es que uno tiene que gobernar por convicción. Y para eso son las campañas. Entonces, cuando uno conoce un programa, cuando uno tiene una propuesta, pues llega a defenderla e implementarla. Yo me soñaba así, por eso yo decía, yo quiero ser recordado como el presidente de los jóvenes y de la educación, porque yo me la quería jugar, porque ese es el problema del país. Hay que hacer de todo, pero el presidente Uribe fue muy exitoso con la política de seguridad porque todos los días vivía pendiente y le protegió la vida a todos los ciudadanos. Entonces le tocaba acompañarlo en esa lucha. Pero era día y noche. Eso no era mandando razones. Entonces, el país... Después de una política tan exitosa, era el momento de entrar a recuperar y decir ya están las condiciones dadas para pensar en que esta agenda tiene que estar involucrada con una absoluta prioridad. No hay otro mecanismo para transformar una sociedad. No está inventado, no existe y no es sustituible. No hay otro. Pero es que seamos pragmáticos. ¿Qué fue lo que hicieron Corea del Sur y lo que hizo y Taiwán? No, pero ahorita estos países del ¿Por qué tienen asiático? Clase media? Pues porque educaron a la sociedad. Una sociedad educada produce más, da más valor agregado, tiene más acceso a la ciencia y a la tecnología. Eso es evidente. Un muchacho que nazca en un hogar pobre, si va a la universidad, saca de pobre a su familia. Como profesional, se consigue un empleo digno. Mejora la remuneración, se estimula el emprendimiento, pero impacta la distribución del ingreso, porque hay una movilidad social, doctor Londoño. Eso está inventado. Usted no puede mejorar por decreto el ingreso de las familias. Decrétese que a partir... ¿Y dónde saca la plata? No, eso es con trabajo. Eso tiene que ser a punta de educación, que es lo que el Estado le tiene que garantizar a cada pero uno. a esos jóvenes educados hay que darles un horizonte, correcto, para que una vez que estén educados hagan alguna cosa provechosa. Está el crédito para su emprendimiento y entonces hagan su empresa, o aquí hay unos grandes proyectos desde el punto de vista agroindustrial, turístico, de servicios, de tecnología, de ciencia, ¿Cuánto empleo iba a generar ese programa de ampliación educativa? Muchísimo. ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos instructores? ¿Cuánta ciencia y tecnología? Entonces, la educación se vuelve un factor que dinamiza el crecimiento de la economía, pero de fondo. Porque lo que nos enseñan los modelos asiáticos es que no es crecer por crecer. Porque el solo crecer no significa que mejore la distribución del ingreso y la equidad. Lo importante es, ¿y qué tipo de crecimiento? Pero para eso necesita tener educación. Y hay casos tan contundentes como el de Australia y Nueva Zelanda. Usted los conoce bien. ¿Qué hizo Australia? Australia desarrolló todos sus recursos minero-petroleros. Sí. ¿Cierto? Los hizo de una manera equilibrada, en coordinación con el impacto del medio ambiente. Dijo, yo necesito esas regalías y esa plata para poder educar la sociedad y poder desarrollar sectores de avanzada como el sector agropecuario. Y desarrolló una gran industria, la agroindustria. ¿En Nueva Zelanda? De la ganadería que disparó a ese país. Esa es la combinación de políticas. Y lo hizo con ciencia, con tecnología y con educación. Hoy son países muy fuertes en mineros, pero son muy fuertes en desarrollo agropecuario, en desarrollo agroindustrial, en desarrollo ganadero. Esa es la combinación. Ese es el éxito de una sociedad y de un país. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy contundentes, muy categóricos para mostrarle ese horizonte al país y no ir a caer en manos de la izquierda, porque eso no se lo da a la izquierda. No, pues la izquierda lo que da es lo que se sabe, es una fábrica de miseria, una fábrica gigantesca de miseria.
con el nombre de paternalismo o de estado bienestar, eso le inventan distintos nombres y terminamos en lo que terminan esas la tragedia sociedades. de Venezuela, Y el país más rico de recursos en el mundo, y hoy el país de una miseria total, una economía desbaratada, destruida. Pero deje que ahora viene la moneda. ¿Cómo le parece? No, ¿cómo le parece PDVSA manejada por un militar? Claro, pero Un militar es el presidente de PDVSA. No, no, por Dios, es que, y ese país lo destruyeron en 5 años, en 10 años, eso no es nada. Nosotros llevamos 8 años de Santos. Mire estas velocidades a las que puede avanzar un modelo de esta naturaleza. Hace unos meses nos saca el DANE un informe que sacó sobre la manera como las familias colombianas estaban satisfaciendo sus necesidades. Y la cifra era que el 32% de las familias colombianas no tenían cómo satisfacer sus necesidades esenciales. Traduzca eso, tienen hambre, no pueden comer completo, no pueden vestir a los niños, no pueden pagar un arriendo decoroso y viven en hacinamientos y en condiciones espantables. ¿Puede uno vivir en una sociedad donde la tercera parte de las familias están en esa condición? ¿Puede ser dramático? Le recomiendo un artículo que leí ayer del padre Rafael de Brigar. Estuvo el fin de semana en Ortega, Tolima, y en su artículo relata eso. 1.500 estudiantes y hay un gran grupo que vienen de la zona rural. No hay transporte. Las vías en unas condiciones lamentables. Y no había cupo para la alimentación porque se acabó. Con la crisis de las regalías, no hay para alimentación escolar. Y les decía él, les preguntaba, ¿cuál es su gran prioridad? Decían que por lo menos podamos comer. Claro. Ese es el país que hoy estamos viendo. Claro, y ese es el país que Santos va a entregar el 7 de agosto, y ese es el país que va a recibir a alguien que hubiera podido ser usted, pero pues con ideas claras de qué hacer el 8 de agosto. Recuerdo que el presidente Uribe tenía tan claros sus designios en el año 2002 que el 7 de agosto hizo la posesión con muy poquito licor. Yo no sé, una copa de vino para cada uno porque teníamos que estar en buenas condiciones. Hay porque que madrugar, ¿no? Al día siguiente, antes de las 5 de la mañana, estábamos saliendo del aeropuerto Catán para Valledupar para reconquistar la paz, en primer lugar en el departamento del Cesar. Y ahí estaba el coronel Mejía Gutiérrez esperándonos, y ahí vinieron las órdenes del presidente, y ahí empezó la reconquista del Cesar. ¿Y sabe qué hizo cuando terminó la reunión allá? Salió para el Caquetá a ver cómo eran los problemas educativos en el Caquetá, 8 de agosto del año 2002. Yo no lo acompañé al Caquetá y le voy a contar por qué, porque estas cosas se deben saber. Yo tenía una reunión aquí en el Ministerio del Interior para que me dieran un dato que no me habían querido dar en el empalme. Y lo había pedido y me lo prometieron para el 7 de agosto. Yo llegué el 8 y dije al ministerio, y dije, a ver, mi datico. Usted recuerda que los alcaldes se habían refugiado en las capitales de los departamentos. Así es. Entonces pedí cuántos municipios del país no tenían alcaldes despachando, es decir, no tenían administración pública. Y pedí que hiciéramos un cálculo de la superficie de esos municipios, porque no eran la mitad de los municipios, pero sí era la mitad del territorio. La mitad del territorio no tenía alcaldes, no tenía autoridad, se lo habían tomado las FARC. La mitad del territorio de Colombia. Militares y narcotráfico. Pero ¿no? Bueno, esa era la combinación. Un año después, en todos esos municipios había policía. Despachaban los alcaldes, se había normalizado la situación, pero era que el presidente sabía que era lo que había que hacer. Claro. Y recuerde, mire lo que vale una cosa que se llama la autoridad moral. Lo que se hizo en ese gobierno, al que usted acompañó tanto desde el Senado de la República y que fue figura definitiva para la plataforma legislativa, la más ambiciosa que se ha aprobado nunca en Colombia, lo primero que se hizo fue decretar la conmoción interior y a ese país quebrado
meterle un impuesto al patrimonio que generó más de 2 billones de pesos de ingresos para armar la policía y para armar el ejército. ¿Usted recuerda Pero cuándo? lo pagaron con gusto, ¿por qué? Usted, ¿Qué generaba ese gobierno? Confianza. Bueno. Confianza. Mire usted la labor, cómo la confianza se gana rápido y ahí mismo vienen ese tipo de decisiones y todos caminan. Bueno, la conmoción interior no la aprobó la Corte Constitucional, dijo que estaba de acuerdo, que sí había lugar para la conmoción interior. En el Senado de la República tuvimos unos debates que usted recordará sobre el tema y la gente pagó. ¿Sabe cuántas fueron las reclamaciones que se presentaron contra el impuesto ante la DIAN? Ni una. No hubo un colombiano que reclamara contra el impuesto al patrimonio. Eso fue y entonces, memorable. Bueno, entonces eso empezó porque eso da nostalgia. Para ver a dónde hemos llegado. Había ideas claras, había un objetivo preciso y entonces el país arrancó a recobrar la confianza. Vieron que la policía llegaba a sus territorios, los alcaldes volvían a sus territorios. Esa fue una tareita, hacer volver a los alcaldes a los territorios. Usted sabe, esto es anecdótico, simpático. Los alcaldes, porque el presidente obviamente, y era mi oficio como ministro del Interior, pero el presidente me encargó especialmente, devuélvame los alcaldes a los municipios. Yo le decía, alcalde, por Dios, váyase para el municipio. Y decía, si usted me da tropa, me voy para el municipio. Y entonces, a ver, ¿qué les podíamos dar? Y mire lo que fue esta circunstancia tan graciosa, pero tan definitiva desde el punto de vista psicológico. Un día me dijeron los alcaldes, pero es que uno en esta situación y con las FARC encima, y uno montando en bus, alcaldes pues de pueblos pequeños y de tal, y en bus. Coronel Plazas, que era el director de la dirección director de estupefacientes, le dije, no tenemos vehículos confiscados. Y me dijo, estoy lleno, tengo unos parqueaderos, unos lotes, una cosa, no sé qué hacer con todo eso. Le dije, regalémosle uno a cada alcalde. Pero buscábamos buenas camioneticas y tal. Claro. El impacto psicológico que eso le causó en los alcaldes. Alcalde montado en su camioneta. Después un estado acompañando. Desde luego. O sea, si el ministro y el presidente estaban a mi lado, yo me la juego. Luego se puede hacer algo, pero se puede hacer algo con alguien que tenga ideas claras sobre lo que hay que hacer y que tenga autoridad moral y que sepa cómo hacerlo. Bueno. Y que lo transmita. Un líder que sea capaz. Pero por supuesto. Porque es que si no, eso no sirve. Para movilizar a una sociedad se necesita un líder que tenga esa capacidad de construir esa credibilidad. Usted iba a ser ese personaje y las circunstancias que conocemos pues nos han privado de esa posibilidad. Pero alguien tendrá que llegar y alguien tendrá que hacerlo y vamos a ver eso. Por eso hay que estimular esa coalición de los sectores sociales, políticos que votamos no. Ahí está la base de lo que debe hacer recuperar para los colombianos. El mayor triunfo de la democracia en América fue ese no. Eso fue heroico. Contra todo. Contra todo. Con fue ideas. Una decisión heroica. Sin plata, sin mermelada, sin transporte, sin nada. Lo que le decíamos a la gente por esos micrófonos de la hora de la verdad. Sí. Usted tiene el destino del país en sus manos. Usted no se puede quedar acostado. No le dé miedo. No se preocupe por las encuestas. Nos daban, por Dios, 70-30. Pero que mejor nos iba. 65-35, 70-30. No, era una cosa descomunal. Así fue. La gente libró esa batalla y ganó con el no. Esa vamos a enfrentar el año entrante otra vez. Bueno. Aquí estamos, para ayudar, para dar esta batalla y esta pelea, doctor Londoño, y siempre pues muy estimulados con todo ese liderazgo y esa voz suya que ha sido infranqueable en estos 8 años y que son un estímulo y un consuelo de cómo se debe defender una democracia. Bueno, doctor Zuluaga, y como si no tuviéramos problemistas, tenemos los problemas del sector externo. Estamos rodeados por una Venezuela quebrada que nos está despachando venezolanos y colombianos. La mayor crisis humanitaria
de la relación de nuestros dos países. Humanitaria del mundo. Porque hoy ya no es solo el tema económico, sino que es humanitaria, eso es una explosión. Los venezolanos están muriendo de hambre, ¿para dónde cogen? Para Colombia. Es que no tienen para dónde más. O tirarse al mar o coger para acá, porque la Guyana, pues, si no es... Es una explosión, no es un horizonte. Y no entonces, sabemos que es una relación binacional con una crisis humanitaria de esa magnitud. No estamos preparados nunca para enfrentar eso. ¿Para qué estamos preparados? Cuénteme, cuénteme usted. ¿Por qué no me cuenta alguna cosa que sí me cortó. alguna cosa que le haya funcionado a este gobierno? ¿Alguna? Algo en el Ministerio de Comunicaciones, ese programa de... El MINTIC. Sí, hay que reconocer que no se ha habido un avance muy grande, porque tiene una fuente propia de recursos que supera el billón de pesos. Desde el gobierno Uribe se empezó ese trabajo y ha tenido continuidad. Yo creo que ahí hay un avance. Hay un segundo aspecto que me parece que fue bueno que nosotros no alcanzamos a hacer plenamente, el control de precios de medicamentos. Eso era un desangre y creo que haya habido un avance positivo. Yo ahí destacaría, por ejemplo, esos dos temas. Pero ahí hay una quiebra en la salud. Sí, aparte de eso, pero digamos en ese tema creo que hay una orientación de política correcta. No, la salud es inmanejable. Usted da unas cifras en un artículo reciente de 14 billones. 14 billones es el hueco. Ese es un hueco pues que suena muy real. Es una cifra bastante actualizada. Es un sector que rompió su razón de ser porque el sistema de salud nace sobre la base de que el 60% fuera régimen contributivo y el 40% fuera subsidiado. Y está invertida la pirámide. El 60% es subsidiado y el 40% es contributivo. Entonces, es un sistema que tiene un déficit que va acumulando año a año, aparte de todos los... Además de la corrupción. De la corrupción, el manejo, el desgreño, la ineficiencia, la captura de políticos en las regiones del tema de la salud, las empresas electorales y criminales que se han construido a su alrededor. Realmente es un tema muy desafiante, pero que requiere es una gran gerencia. Los temas de la salud, porque a pesar de todo la bolsa de recursos sigue siendo muy valiosa. El sector salud entre gasto público y privado debe estar alrededor de los 52 billones de pesos. Eso es una cifra que en términos de estándar internacionales es bastante importante. O sea, para una economía que tiene, estamos hablando del 7,5% de inversión en PIB. Es un promedio bien interesante a nivel mundial. No estamos lejos. Hay países avanzados en Europa donde la inversión en salud es 8 puntos del PIB, 9 puntos del PIB. Nosotros estamos en 7 puntos del PIB. O sea que la bolsa de recursos es muy importante. El problema de la eficiencia. Entonces se ha manejado mal. Correcto. Sí. Esa es una reflexión bien interesante en lo que es la bolsa de recursos en el sistema de salud. Los problemas de infraestructura son unos problemas endemoniados, porque usted suma cosas que no se hayan hecho. Usted toma la carretera para Pensilvania y sale por aquí por una excelente carretera a Villeta, que prácticamente la dejaron terminada ustedes. Sí. Ahí se le hicieron cositas. Entonces llega a Villeta y tiene que seguir para Guaduas, y entre Villeta y Guaduas pierde todo el tiempo que se ha podido ganar en la buena carretera de doble calzada, porque ese sigue siendo la misma carreterita de hace 60 años, la que llevaba. Así es. Se gasta uno más horas hoy que hace... Mucho más, mucho más. Que hace 40 o 50 que eran trochas. Hace 40... A pesar de estar pavimentadas, demora más tiempo. Eso muestra la magnitud del problema de infraestructura. No, y que no había tractomulas de 30 y 40 toneladas. Entonces, eso pues es un desastre. Y usted sigue por todas partes. El túnel de la línea es un desastre, debió estar terminado hace mucho tiempo. El aeropuerto de Palestina, que usted dejó financiado y las cosas quedaron listas y tal, eso lo borró del mapa Juan Manuel Santos, y esa zona cafetera sin un aeropuerto pues no tiene horizonte, no tiene para dónde. La Ruta del Sol 2, sabemos de todas sus calamidades, no se ha abierto licitación, no se sabe con quién se va a seguir eso, y la Ruta del Sol 3 está peor. Y la 1 no se ha podido tener la conexión entre Tobia y
y Guaduas, que es donde arranca el trayecto de Guaduas hasta Puerto Boyacá. Ese tramo... Bueno, y la parte de Villeta Guaduas. Por eso. Que va desde Tobia. Bueno. Tobia Villeta, que conectaría a Guaduas. Bueno, eso es una cosa... No se alcanzó a hacer nada en estos 8 años. Por todas partes es un desastre, es un desastre. Mulalólogo Guerrero, pues usted sabe que están esperando finalmente qué pasa con la consulta ahí en la cumbre, porque no saben qué hacer ni qué camino tomar. La carretera que llamamos de la soberanía, la que va de los llanos orientales al río Magdalena, eso no existe, no se ha empezado. La carretera Bucaramanga-Cúcuta ya han hecho cositas, sigue siendo el mismo desastre de toda la vida. Este es un país... Para no hablar de las terciarias, ¿no? Bueno, porque ahí sí. Y secundarias. Claro. Que la gente... Pero ahí hay que hacer un balance, no se nos puede ir todo en dobles calzadas porque desnivela el desarrollo del sector agropecuario, es mucho más vulnerable y puede reaccionar más rápido a la competitividad mejorando algo en las redes terciarias, que en eso ha habido un abandono tremendo, y ese sí es un factor de extracción de la producción del lugar de producción hasta el centro de consumo. Sin eso no hay nada, porque esas dobles calzadas, si no están alimentadas con unas condiciones mínimas de la red terciaria y secundaria, nos quedamos en la tarea sin hacer. ¿Cuándo vamos a acabar de producir café gourmet de alta calidad, que es la vocación que tiene este país, porque es café de montaña? Yo creo que la política cafetera, yo a usted le escuché hace un año cuando hacíamos un programa similar a algo que a mí pues me dejó una lección muy clara, y es que hay que conseguir el café pero desde el mercado. Pero claro. Porque siempre el discurso que hemos tenido es la producción. La producción. Pero usted ese día me dejó una lección muy clara. Es el mercado. Que hay que pensar desde el mercado. Es el mercado. Este es un país por construir, pero que arranca de unas condiciones muy precarias. Muy precarias. La tarea es infinita, hay que gastar, hay que invertir todas las energías nacionales. Usted es especialista en el tema y habla de la inversión en dinero, la inversión en energía, la inversión en talento humano, para hacer las cosas, para dedicarnos a hacer las cosas. Yo recuerdo, usted estaba muy chiquito, no había nacido, probablemente no había nacido, cuando el doctor Carlos Lleras Restrepo nos invitó a los colombianos a exportar. La frase era exportar o morir, exportar o morir. ¿Y exportar qué? Productos industriales. No era exportar más café ni exportar más... exportábamos unos barriles de petróleo y exportábamos unos cueros. No, era exportar productos industriales. Usted no se imagina cómo contestó el país. Usted no se imagina los industriales colombianos viajando por el mundo con un maletincito a ver dónde encontraran un mercado de alguna cosa, para traer una máquina y producirla, porque aquí había manera de producir más barato que en otras partes del mundo. Y eso fue una cosa sencillamente prodigiosa. En muy poco tiempo, Colombia, que tenía unas exportaciones menores de $300 millones al año, era lo que exportábamos. Al inicio del gobierno Pastrana me parece que eran 1.000 millones. 1.000 1970. 1.000 Cuando millones. llegamos a 1.000 millones, ¡oh, qué logro! 1.000 millones. Hasta que llegó el doctor López Michelsen y habló del embeleco de las exportaciones, porque estaba lleno de dólares el Banco de la bonanza República. Petrolera. No, hombre, la bonanza marimbera y cocalera. La ventanilla... Porque él tuvo una en el 76. La ventanilla siniestra. López tuvo una bonanza cafetera y una bonanza exportadora que le hizo hablar del embeleco de las exportaciones. La ventanilla siniestra. La ventanilla siniestra fue una tragedia para Colombia, porque no éramos capaces de absorber todos esos dólares, sino que se monetizaban. Eso era una presión inflacionaria, y el doctor López tuvo un año de 32% Casi lo tumba. De inflación. Esa carestía, sí. Casi lo tumba la carestía. De manera, doctor Oscar Iván Zuluaga, que este es un tema importantísimo. Así es. Y uno dice, ¿quién le puede hacer esta propuesta al país? Y no hay sino una respuesta, el Centro Democrático. Y entonces yo le hago una pregunta ahora que usted volvió a las lides políticas, usted que tiene semejante experiencia, conocimientos, y que se estaba preparando otra vez mentalmente para ser presidente de la República. ¿Cuándo es que el Centro Democrático va a transformar todo esto en un programa completo
de gobierno. Pero lo deberíamos tener ya, ¿no? Ya, pero hace rato. Pues estamos este año atrasados. Tenemos que cerrar con ese programa que realmente logre enganchar a los colombianos. ¿Y dónde está? ¿Cuál es la comisión que lo está redactando, que lo está haciendo? ¿Cuáles son los acuerdos para desarrollarlo y ponerlo en vigencia? Así es. Eso tiene que ser ya. Ese es un llamado suyo que está desde la convención, desde el mes de junio. Sí, señor. Sí, lo señor. recuerdo muy bien. Sí, señor. Sí, para mí este ha sido un año muy difícil porque a pesar de todo este liderazgo público y político, lidiando jueces, a Duda Mendoza. He aprendido la Constitución brasilera, el Código Penal brasilero, el derecho electoral colombiano, el procedimiento administrativo, el derecho penal, de todo. He hecho un curso intensivo. ¿Cómo? La vida y la política dan unas circunstancias muy duras. ¿Cómo se posesionan? Menos mal tengo 58 años, estoy joven. ¿Cómo se posesionan los funcionarios según el Código de Régimen Político y Municipal? De 1913. Qué maravilla. Eso es una maravilla. Sí. Esa fue una cosa extraordinaria. Y bueno, algo caliente que nos entre al cuerpo, como decimos por allá los montañeros de Caldas. Y el país debía tener alguna compensación, y por lo menos para divertirse con ella, pues porque lo demás es una tragedia. Y entonces estamos haciendo el balance del posconflicto y del posacuerdo y de los acuerdos con las FARC, como si uno estuviera tratando con otra alta parte contratante, Colombia y las FARC. Y resulta que las FARC son 2.500 bandidos, que son los que se quedaron en las zonas de concentración, que yo sospecho son las mujeres y los niños. Los que se fueron los señores. Bueno, usted que Foreign Policy recientemente no llevó a Timochenko a ser uno de los personajes del 2017 como pensador. Claro, el gran pensador. Bueno, doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por acompañarnos en estos grandes reportajes de La Hora de la Verdad. Hace un año le estábamos preguntando usted qué haría como presidente de la República y nos estaba contando muchas cosas. Ahora ha vuelto y lo encuentro mucho más enérgico, mucho más claro, mucho más incisivo en la presentación de sus temas de lo que estaba hace un año. Claro. Por eso vuelvo a lamentar otra vez que la vida no nos haya dado la oportunidad de votar por usted en estas próximas elecciones, pero de todas maneras ahí está usted disponible con esa generosidad y con ese desprendimiento, es cierto. Otro hubiera dicho, me voy a manejar una fábrica, me voy aquí, y que no me vuelvan a hablar y que no me vuelvan a mirar, no tengo tiempo, ni tengo ganas, ni tengo estado de ánimo. Usted tiene todas esas cosas, estado de ánimo, ganas, tiempo. Que la preocupación del país es muy grande. Para el servicio. No le podemos entregar al país a la izquierda. Eso se llama ser un patriota. No se le puede entregar el país a la izquierda. Ese es el colofón de toda esta conversación. Sí, señor. El país no puede quedar en manos de más demagogia, de más populismo, de más Estado paternalista que absorba todas las energías económicas para dar unos trozos de pan hoy que serán miseria irrecuperable para mañana. Así es. Que ese es el negocio socialista, como se comprueba una vez y otra. A los socialistas hay que darles un crédito, y es que son muy tenaces, porque nunca han tenido éxito en ninguna parte. Y siguen insistiendo, no se declaran derrotados, porque el socialismo bueno es el que todavía no se ha podido aplicar. No se conoce. Ese es el bueno. Pues doctor Londoño, muchas gracias. Sea esta la oportunidad para agradecerle a usted, a su equipo de trabajo de La Hora de la Verdad, a todos sus colaboradores, ese patriotismo y esa vehemencia con la que siempre han llevado el debate, la formación de opinión ante los colombianos y la perseverancia, porque el trabajo de ustedes es muy duro. Nosotros somos una oposición y usted es la única voz desde los medios que abre un canal de esperanza para que se puedan expresar todas estas ideas, de tal suerte que muchas gracias. Usted sabe que los colombianos nos despertamos con su voz y eso nos da aliento en medio de tanta adversidad. Y bueno, desearle a todos los colombianos en sus hogares una feliz Navidad, familia, que sea una oportunidad para reflexionar. Y lo que usted ha dicho ahora, el reto es unirnos
para no entregarle este país a la izquierda. Eso tiene que ser en la cabeza de todos y esa es la gran petición para el nuevo año, doctor Londoño. Nos jugamos todo en el 2018, pero es en serio. Es en serio. Pero tenemos que hacer un programa bien concertado, tenemos que tener ideas claras, propuestas claras, contundentes, y hay que cerrarle el camino a la izquierda porque la izquierda es una tragedia 1000 veces repetida, por desgracia, para la humanidad. Pero uno tiene los ejemplos pragmáticos de la derecha, de lo que ha hecho la derecha, o eso que llaman la derecha, que son cosas absolutamente sorprendentes, desde el milagro alemán, a todos los llaman milagro, ¿no? Y milagro es una buena política capitalista. El milagro alemán, el japonés. Mire el caso de Merkel. La canciller Merkel lleva 4 periodos y ha sido el sostén de la Unión Europea. Y uno ve que es una Alemania vigorosa. En medio de la adversidad, de las crisis, de las dificultades, les tocó esa crisis económica del 2008-2009 y esa claridad de sus conceptos, de sus principios, de sus valores, de su concepción de Estado, mantiene esa vitalidad. ¿Y qué tal el ejemplo de la China? Que resolvió tratar de seguir siendo un partido comunista en lo político y un capitalista. Y ya abrió las puertas del sistema financiero. Esa va a ser la gran revolución de los próximos 5 años para profundizar el capitalismo en la China. Porque era lo único que les faltaba para poder organizar su mercado. Ya abrieron las puertas. Les quedan más de 600 millones de chinos por traer a la modernidad. Sí. ¿Y eso cómo lo hacen? Con capitalismo. La última reforma financiera de ellos es muy ambiciosa y es un paso muy audaz para los próximos el mundo 5 pensando en grande y nosotros haciéndole caso a Timochenko y a Márquez, a unos violadores de niños, a unos analfabetas ignorantes. Un cese bilateral con el LN. Por eso, ¿qué tienen? Para colmo de remate, el abogado y consejero y asesor es el señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, que dice que la base del Partido Comunista sigue siendo el marxismo-leninista, porque es que cabeciduros y tenaces como nadie. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zuluaga. A usted, doctor Londoño.